Hola, buenas tardes, mi gente de YouTube. Hoy hablamos de Marruecos y de la Unión Europea. Como todos sabemos, el jueves directamente la Unión Europea ha decidido romper el silencio respecto al Reino de Marruecos y condenar a Marruecos por su falta de derecho humano y también por la falta de la libertad de prensa y la libertad de todos los condenados por los movimientos populares, como es el caso del movimiento popular del RIF. Por lo tanto, vemos claramente de que la Unión Europea ha decidido de alguna manera romper con Marruecos y romper sobre todo la lealtad que ambos de alguna manera tienen unos a otros. Y todo esto ha venido después de que la Unión Europea haya descubierto de que en sus diputados de la del Parlamento Europeo hayan sido corruptos y hayan sido comprados por Qatar y supuestamente por Marruecos. Recordamos que Marruecos y Qatar niegan totalmente los hechos y no aceptan en absoluto la corrupción que hay dentro de la Eurocámara, y incluso ambos países han hecho críticas muy duras contra la Eurocámara, indicando de que esta institución ya no es de fiar y sobre todo que ha dejado de ser una institución democrática y una institución directamente aliada de estos países. Por lo tanto, la Eurocámara ha decidido directamente romper su silencio contra Marruecos, condenándolo de alguna manera y condenando de que faltan los derechos humanos, falta no sé qué, falta la libertad de expresión y falta mucho más. Yo, en primer lugar, digamos, lógicamente no alabo a Marruecos por los derechos humanos, ni tampoco alabo a Marruecos por la libertad de expresión, ya que en todos los países hay unos límites y hay unas líneas rojas que ningún periodista ni ningún ciudadano puede sobrepasar. Incluso en los propios países de la Unión Europea, si vemos por ejemplo Europa Oriental o Europa Asiática más cerca de Rusia, como por ejemplo Hungría o Rumania y muchos más países, Polonia incluso, todos estos países tienen muchos falta de derechos humanos y sobre todo van en regreso hacia atrás porque cada vez hay menos derechos, cada vez hay menos libertad de expresión y cada vez hay más opresión contra el pueblo y contra los medios cuando hablan de la verdad de estos países. Y no solo en esos sitios, sino incluso aquí en España, en Portugal, en Francia y en muchos otros países de la propia Unión Europea que van contra las libertades y van contra los ciudadanos. Por ejemplo, en Francia vemos claramente que cualquier musulmán francés, hablamos de musulmanes franceses, no hablamos de musulmanes que vienen de extranjero y quieren imponer sus ideas en Francia, sino franceses musulmanes que cuando intentan de alguna manera defender su postura o defender su ideología o su manera de ver las cosas en Francia, son condenados directamente por antisemitismos, antidemocráticos, antirepublicanos, ante no sé qué, y por lo tanto se les termina condenando a muchos años de cárcel y incluso expulsión al país de origen de esos tataratatarabuelos. Así es, así funciona. Más que nada porque es lo que demuestran los propios países de la Unión Europea individualmente. Que luego la Unión Europea exija libertades, derechos y tal y tal y tal, pero no hace nada al final. Lo único que hacen es, de vez en cuando, alzar un poco la voz para que de alguna manera se escuche en este país, pero los países, por ejemplo, Bulgaria, es uno de los países que más va hacia atrás en los derechos humanos y, por supuesto, han dejado claro de que no van a ceder ante los chantajes de la Unión Europea o, por ejemplo, en el tema de la justicia. En los jueces búlgaros hacen lo que les da la gana, condenan a quien les da la gana y, por supuesto, indican y dejan claro de que no van a aplicar la justicia europea porque prácticamente para eso Bulgaria es un país soberano e independiente con una justicia independiente y no es necesario de que los jueces de la Unión Europea o el Tribunal Supremo de Justicia de la Unión Europea se entromita en asuntos internos de ese país o de otros de la Unión Europea. Bien, pues directamente, en Marruecos todo esto ha venido después del escándalo de la corrupción dentro de la Eurocámara. Por supuesto, Marruecos ha sido salpicado por esta, digamos, esta gran
falta de democracia y esta gran falta de respeto dentro de los digamos, dentro de la propia Eurocámara del Parlamento Europeo, por lo cual vemos claramente de que los corruptos están en todos lados y son fáciles de comprar. Si Marruecos ha llegado y ha comprado a los eurodiputados, eso no es problema de Marruecos, es problema de esos eurodiputados que no son leales a lo que la Unión Europea es, digamos, a la fidelidad de derechos humanos, de la libertad de expresión y de mucho más. Por lo tanto, antes de condenar a otro país, tienen que medir, digamos, de alguna manera, y tienen que condenar lo que tienen dentro y sobre todo mejorar la situación en los países que ya son de la Unión Europea y luego se habla de los demás. En Qatar lo entendemos porque es un país donde la justicia es el príncipe y la justicia es prácticamente el gobierno de Qatar, por lo cual no hay una justicia independiente, ni tampoco hay una democracia en Qatar. Qatar es un país totalmente dictador, pero por supuesto el país está feliz y la población está feliz, viven mejor que los europeos y tienen mejores servicios que incluso la propia Unión Europea en general. Y por eso el pueblo de Qatar está feliz con su dictadura, está feliz con su gobierno y Europa no es quien para meterse sus asuntos digamos, para meterse en asuntos de Qatar. Ni nadie es quien para meterse en asuntos de Qatar. Bien, respecto a Marruecos. Marruecos es un socio y aliado estratégico de la Unión Europea. La Unión Europea a Marruecos, digamos, le conviene que Marruecos esté bien, que Marruecos esté feliz, que Marruecos esté tal, porque la Unión Europea es la primera beneficiosa de las relaciones con Marruecos. Pero, por supuesto, la Unión Europea, después de 27 años, ha roto el silencio respecto a Marruecos, indicando de que faltan mogollón de derechos, mogollón de tal. Todo eso, tal vez lo sepamos de alguna manera. Los derechos humanos falta mucho para avanzar en el Reino de Marruecos. Vamos avanzando paso a paso, porque tampoco se puede hacer todo de golpe, pero tampoco es plan de que la Unión Europea se entrometa en asuntos de la justicia nacional del Reino de Marruecos. La justicia en Marruecos es una justicia totalmente independiente en la cual no mandan ni su majestad el rey Mohamed VI, ni tampoco el presidente del gobierno, ni tampoco las cámaras del gobierno. Las cámaras, en este caso, el Parlamento o el Senado de Marruecos. Ambos no tienen nada que ver con la justicia en Marruecos. La justicia toma sus propias decisiones, la justicia condena según las leyes y según las leyes de Marruecos, por supuesto, porque no se puede condenar a nadie según las leyes de los extranjeros. Bien, ¿qué ha pasado? Pues directamente un periodista español, según tengo entendido, ha ido a Marruecos y por lo tanto, aparte de sus informes un poco sospechosos según Marruecos, que de alguna manera, primero, difamación al Reino de Marruecos, difamación a las instituciones del Reino de Marruecos, y luego, por supuesto, la condena aún no se ha hecho, es decir, aún no se ha condenado a ese periodista, está detenido, hay un informe sobre él, hay investigaciones abiertas por parte de la justicia marroquí sobre ese periodista, el cual directamente también hay denuncias contra ese periodista por violación. Esto es lo que muchos niegan, dicen de que es imposible de que haya violación por parte de este señor contra menores. Y por supuesto, muchos europeos, muchos, señores mayores o muchos directamente periodistas famosos, y se ha detenido a muchos a lo largo de muchos años, con pruebas al 100% y denuncias realizadas por esos niños o por los padres de esos niños en el Reino de Marruecos, que directamente los que van de aquí allá, como de alguna manera pues es un europeo, no sé qué, pues tiene dinero, al fin y al cabo, pues terminan acostándose con niños inocentes en el Reino de Marruecos. Por lo tanto, eso es un delito muy grave. Una cosa que si es un homosexual y te acuestes con un chico homosexual mayor de edad, que eso ya es otro asunto, porque la homosexualidad en Marruecos sigue siendo ilegal, pero eso ya es otro asunto que no tiene nada que ver con el tema de los niños. Es decir, eso te puede llevar una multa, te puede llevar a la cárcel 3 meses o 3 años, depende cómo le diga al juez. Pero lo que pasa es con los niños. Los niños en Marruecos están muy protegidos y hay leyes que, lógicamente, protegen todo el tema de la niñez.
Por lo tanto, cualquier sospecha de que un periodista o un funcionario o un jefe de lo que sea haya estado con un niño, se le abre una investigación y por lo tanto puede terminar en la cárcel, incluso hasta 15 años de cárcel. Recordamos el caso de Daniel, un señor muy mayor español, el cual ha estado en Marruecos y ha violado a más de 15 niños marroquíes, niños que no superaban la edad de 15 años, es decir, directamente había niños que tenían 8 y 6 años. Y aún así ese señor se atrevió y se acostó con esos niños. Y por lo tanto ha sido detenido y condenado, y por lo tanto luego Marruecos se lo entregó a España para continuar con la condena que Marruecos le había puesto. El señor ya está en España, en Marruecos ha pasado unos 3 años, y así es la justicia marroquí, lógicamente, condena según sus leyes y condena según su libertad independiente de la justicia del Reino de Marruecos, pero por desgracia la Unión Europea esta vez se ha querido de alguna manera influir directamente en las decisiones de la justicia del Reino de Marruecos, las cuales han sido muy criticadas tanto por organizaciones gubernamentales del Reino de Marruecos como por organizaciones independientes del Reino de Marruecos y sobre todo por abogados y jueces también de Marruecos que consideran directamente una decisión lamentable, la decisión de la Unión Europea, y sobre todo una metedora de pata muy grave contra la soberanía y la integridad del Reino de Marruecos y sobre todo contra el tema de la justicia independiente del Reino de Marruecos, y la justicia del Reino de Marruecos indica de que no va a ceder en absoluto al respecto de las decisiones de la Unión Europea, y que eso no les va a hacer cambiar en absoluto sus decisiones respecto a las investigaciones que están abiertas, ya sean contra periodistas o contra funcionarios europeos, porque todo aquel que haya cometido un delito dentro del Reino de Marruecos tendrá que responder por ese delito y pagarlo dentro del propio Reino de Marruecos. Por supuesto, alabamos en este caso aquí la decisión del Reino de España dentro de la Eurocámara, la cual el partido de PSOE directamente no ha votado, perdón, ha votado en contra de la resolución de la Unión Europea, el único partido y el único gobierno que ha votado en contra de esta resolución, y por lo tanto España demuestra de que es un Estado leal y de confianza con el Reino de Marruecos hasta el fin. Y luego también el Partido Popular, el PP, también ha demostrado de alguna manera su lealtad y su fidelidad al Reino de España, y sobre todo su compromiso de buena vecindad y de mantener unas buenas relaciones con el Reino de Marruecos, aunque no haya votado ni en contra ni a favor. Pero lo que nos agrada muchísimo es que aún así, aunque tenga muchas cosas en desacuerdo con el Reino de Marruecos, por supuesto el Partido Popular ha decidido abstenerse directamente de la votación, es decir, directamente no se ha presentado el día de la votación en la Eurocámara contra Marruecos. Por lo tanto, los dos partidos principales del Reino de España han demostrado que son dos partidos fieles y leales al Reino de España y sobre todo amigos de verdad del Reino de Marruecos, tanto el Partido Popular de la derecha española como el partido del PSOE, Partido Socialista Español, el cual también ha demostrado completamente su apoyo al Reino de Marruecos. Gracias España y por supuesto gracias a otros diputados de la Unión Europea, como algunos socialistas de la República Francesa, como también otros partidos de Polonia y otros partidos de lo que es en este caso algunos diputados de Holanda y por supuesto de Bélgica, algunos diputados, no todos, algunos diputados que han votado en contra. Bien, por supuesto, Marruecos continuará defendiendo su soberanía, defendiendo su integridad y su independencia completamente, y por lo tanto Marruecos provoca urgentemente a la Cámara del Parlamento y a la Cámara de los directamente, digamos, del Senado marroquí, para que respondan a la Unión Europea y condenar la intromisión europea en asuntos internos del Reino de Marruecos. Finalizamos el vídeo aquí, un saludo y muchísimas gracias a vosotros.